Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de resumen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les cuento que esta es la tercera vez que grabo, siendo interrumpido por mí mismo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos en un video resumen de la clase del domingo pasado que trajo Carolina y ella habló sobre Abraham, ¿bien? No vamos a contar su historia nuevamente, ya lo conversamos el domingo. Es más, igual fue a grosso modo, pero vimos algunas situaciones en las que Abraham fue probado y cómo es que actuó. A él se le conoce como el padre de la fe, ¿sí? Sin embargo, ya antes habíamos tenido una clase precisamente conmigo cuando hablábamos de Noé sobre la fe. Pero vamos a ver cuáles son las pruebas donde la fe también se va a ver eh, probada, valga la redundancia. Vamos a ver situaciones donde la fe va a verse eh, disminuida o aumentada. Bien, y antes de empezar, vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias Señor por un nuevo día donde tú nos provees, nos bendices. Señor, eres tú quien se encarga de cuidarnos, de guardarnos de distintas situaciones, Padre. Nos libras del mal y en las distintas circunstancias que podemos vivir, eres tú, Señor, guiando. Te pedimos que nos hables, que nos guardes, Señor, igual en lo que venga y que podamos aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, para ir en orden, voy a tocar los puntos muy precisos y vamos a ir a la actualidad, o sea, al nosotros. Y una de las primeras cosas que sucede con Abraham, una de las primeras veces donde él aparece es en el llamamiento de Dios, ¿no? Donde Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le hace una promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿no? No pasó nada más desde que Dios habló. Me imagino que alistaron cosas, ¿no? Pero el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Nada más. No le preguntó: Señor, ¿por qué? ¿A qué tierra? Porque él le dice, ¿no? Vas a ir a la tierra que te mostraré. Abraham no preguntó, no dudó, no se quejó: Señor, pero si aquí tengo todo, aquí estoy bien, ¿por qué me tengo que ir? Y Abraham, dice, se levantó, ¿no? Se fue con su sobrino Lot. Y era Abraham, dice, de 75 años, o sea, jovencito no estaba. No había una limitación aquí para él. Tomó pues Abraham a su mujer y a Lot, hijo de su hermano, o sea, a su sobrino, y salieron a Canaán, porque Dios se los mostró, ¿no? Y vamos a ver cómo es que Abraham lleva una vida de obediencia, de comprender cuál es la soberanía de Dios y de tener temor de siempre hacer su voluntad. Una de las cosas que sucede con Abraham es que se queda en Egipto y Dios lo bendice, ¿no? A pesar del lugar donde estaba. Tuvo ahí un conflicto con Faraón, sin embargo, la historia continúa. Luego vamos a ver que Abraham tiene que tomar una decisión. Abraham y Lot se separan, ¿no? Porque se odiaban, no, por prevención. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, no solo de Abraham, sino de grandes personas que vamos a ver a través de nuestras vidas, es que hay momentos en los que las decisiones que tomemos van a ser difíciles, pero necesitamos tomarlas, ¿sí? Porque Abraham amaba a su sobrino, era casi como su hijo, ¿sí? Yo amo a mis sobrinos y si en algún momento tengo que encargarme de ellos, voy a procurar de que estén bien. Pero empezó a haber conflicto por el alimento. ¿Y qué dijo Abraham? Hay que separarnos. No porque te odio, no porque no quiero que me hables, sino para que no haya conflicto. Ve tú por allá, yo voy por acá. Me iré a tierra árida, no importa, tú anda, come todo el pastito, pero estemos bien, ¿no? Yo te quiero mucho, estemos bien. Y Abraham toma una decisión, confiando en que el lugar donde va a ir, donde había poca vegetación, el Señor iba a proveer, el Señor iba a bendecir, o el Señor iba a hacer.
¿sí? Eh, Lot se va y se va a una tierra eh, un tanto complicada. Y conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Y Abraham va a interceder por su familia, por los justos de esa ciudad. Y vemos cómo es que Abraham, en la confianza que tenía en Dios, va y le consulta: Señor, ¿y qué pasa? O sea, ¿cómo vas a destruir todo? Y aquí hay un cuestionamiento muy interesante que le hace Abraham a Dios, con mucha inocencia, y le dice: Dios, ¿cómo vas a, o bueno, Señor, ¿cómo vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿No crees que a causa de esto la gente va a hablar mal de ti? O sea, cuidando el qué dirán de Dios, Abraham le advierte a Dios, pero Dios lo sabía todo, ¿no? Y él le intercede: ¿y qué pasa si hay 50 justos? Y vemos cómo el número se va reduciendo y dice: bueno, yo lo intenté, ¿no? Sin embargo, no se pudo. Sucede esto, ya conocemos la historia. Lot logra escapar, la esposa de Lot mira atrás y es castigada por el Señor. Y vamos a ver que la vida de Abraham continúa, ¿no? Abraham, en esa fidelidad en el Señor, recibe la promesa de un hijo, pero había una característica aquí de Abraham: que él era anciano y su esposa era estéril. Entonces, por ningún lado se podía dar físicamente, naturalmente, como querramos entenderlo. Sin embargo, Sara escucha esto y se ríe, ¿no? Saraí escucha esto y se ríe. Y luego ellos todavía seguían confiando en la promesa de Dios, y Sara le dice: ¿sabes qué? Yo creo que Dios se ha equivocado, ¿no? Creo que la promesa la va a cumplir contigo. Entonces, o sea, debes tener un hijo. Ve con Agar, tengan un hijo, y me imagino que esa será la bendición de Dios, ¿no? Entonces sucede esto y no es así. Ellos en realidad desobedecen, se adelantan, no esperan. A pesar de que confiaban, el mismo Abraham confiaba, eh, no le bastó lo que en el momento el Señor le había dicho, y se dejó llevar también por lo que le dijo su esposa, y cayeron en pecado, ¿no? Y van a haber momentos en nuestra vida donde nosotros esperemos algo y lo pongamos en oración y le pidamos a Dios que nos bendiga, que nos guíe, que provea. Pero no sé si ustedes han escuchado a los ladrones a veces cuando los atrapan y dicen: no, es que tenía la necesidad, ¿no? Entiéndeme. Todavía te dicen: no, entiéndeme, tenía la necesidad, yo tengo que alimentar a tal y a tal y a tal. Y buscamos razones para poder justificar nuestras malas acciones, faltas de fe. Entonces, Abraham luego se da cuenta de que había cometido un error, y Dios le dice: no, te has equivocado, tiene que venir la promesa. Luego nace Isaac, y aquí empieza la cadena de la descendencia de Abraham, y Dios cumple su promesa para su vida. Y hay una última prueba. Como les digo, no puedo contar toda la historia y todos los relatos, pero hay una última prueba que Abraham recibe, y es que Dios le ordena sacrificar a Isaac. Permítanme leerles un poquito. Y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 1 y 2. Eso es lo que acabo de leer. No puedo decirles si ustedes harían eso con sus hijos, porque no los tienen. Incluso yo no los tengo, pero puedo ver a mis sobrinos. Me imagino que ustedes pueden ver a sus hermanos menores y no lo harían. Pero dice el versículo 3 algo que pasó en lo primero que leí: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto,
y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No lo dudó, no lo cuestionó. Abraham dijo, ya en algún momento me equivoqué por no hacerle caso a Dios, tengo que hacerle caso a Dios en todo. Y avanzaron, ¿no? Avanzaron y llega el versículo 7 y dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Abraham había aprendido a lo largo de su vida, de sus errores y de sus aciertos, que Dios tenía el control, que Dios iba a proveer, que Dios iba a hacer según su voluntad. Y lo que sucedió es que aparece un corderito y lo pueden sacrificar cuando Abraham estaba así. O sea, a pesar de que él tenía confianza en que Dios iba a proveer, Abraham estaba dispuesto a obedecer lo que el Señor decía. Y me imagino que esa respuesta también iba a su corazón, ¿no? Y me imagino que él también tenía una pregunta interna y decía, pero el Señor me ha hecho una promesa de una descendencia gigante, de una descendencia inmensa. Voy a tener muchísimos hijos, pero voy a matar a mi único hijo. Bueno, Dios proveerá. Me imagino que fue una respuesta también para su corazón. Y el Señor proveyó, obró y dio. Muchas veces en nuestras vidas van a haber situaciones donde tengamos que sacrificar tiempo, dinero, fuerzas, pero el Señor va a proveer. Tenemos que aprender a confiar en Él, tenemos que aprender a dejarle todo, absolutamente todo a Él. Porque de no ser así, vamos a cometer errores, como el de Abraham con la criada. Y vamos a querer ayudar al Señor, ¿no? Vamos a querer justificar nuestras acciones. No es así. El Señor ha hecho una promesa, el Señor ha ordenado y nosotros tenemos que obedecer en fe. Sin importar las circunstancias, tenemos que obedecer en fe. Dios los bendiga, chicos. Nosotros tenemos que aprender a pasar por situaciones y conocer la voluntad de Dios. Abraham pasó por esto. Y tú y yo hoy, más de 2000 años después, estamos aprendiendo de su vida. ¿Qué tiene el Señor para ti? ¿Qué historia vas a dejar escrita en esta tierra para que la gente siga siendo bendecida por tu testimonio? Estemos orando, estemos estudiando y estemos aplicándolo a nuestras vidas. Una vida en fe.